Buenas tardes, doctor. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy con un tema nuevo. Después de haber visto algunos medicamentos de origen hormonal en el tema anterior, ahora hablaremos de otros medicamentos relacionados con sustancias químicas producidas por nuestros propios tejidos y que se conocen con el nombre de autacoides. Autacoides. ¿Sí? Este término, esta palabra deriva del griego, para variar, ¿verdad? Autos quiere decir propio, quiere decir uno mismo, y acos es sustancia o remedio curativo. Sustancia o remedio curativo. En realidad se trata de diversas sustancias producidas por una gran variedad de células en nuestro organismo y que tienen actividad biológica intensa, muy intensa, pero que por lo general esta actividad la manifiestan en forma localizada. Estas sustancias entonces no son como las hormonas que a través de la sangre se distribuyen en todo el organismo para encontrar sus propios receptores. Estas sustancias entonces se producen en muchos tejidos de nuestro organismo, en sus propias células, se liberan también por las mismas células que las producen para actuar en forma local, en forma localizada. Es decir, en el mismo lugar en donde se producen y en donde se liberan, generalmente estas sustancias conocidas con el nombre de autacoides van a producir sus efectos. Por eso también se les denominó, se les nombró en tiempos pasados hormonas locales. Sin embargo, se diferencian vuelvo a repetir, de las hormonas de dos maneras importantes, de dos formas importantes. Las hormonas son producidas por células específicas, ¿sí? Células muy especializadas, cosa que no sucede con los autacoides. Y en segundo lugar, las hormonas son transportadas por la circulación sanguínea para actuar en tejidos a veces muy alejados de donde se producen las hormonas. Estas sustancias, no obstante tener un radio de acción muy limitado, participan en muchos procesos fisiológicos y patológicos. Recuerden que todo lo fisiológico es lo normal, lo que ocurre normalmente en tu cuerpo, lo que ocurre normalmente en tus tejidos, en tus células. Todo eso es fisiológico. En cambio, lo patológico, patos es enfermedad. Entonces, todo lo patológico es algo extraordinario que puede ocurrir en tu cuerpo, produciéndote entonces molestias, produciéndote entonces trastornos, lesiones, disfunciones, en fin, lo que tú quieras, en lo que tú quieras pensar. Lo patológico es lo anormal que puede producirse en tu cuerpo. Entonces los autacoides participan en numerosos procesos de tipo fisiológico o bien inclusive de tipo patológico, especialmente la reacción a una lesión. Esto se llama inflamación, acuérdate bien, esto se llama inflamación. Y también la reacción a un daño en nuestras defensas, ¿sí? Es entonces cuando los autacoides participan activamente
en este tipo de circunstancias. Incluso algunas de estas sustancias actúan como transmisores o moduladores en el tejido nervioso, aunque no se conoce con precisión su papel en muchos lugares, en muchos sitios. Varias sustancias también, llamadas autacoides, actúan modificando sus acciones o su metabolismo. Bien, autacoides, clasificación. Se habla de autacoides de tipo amina, autacoides aminas. Aquí el ejemplo clásico, el ejemplo característico de estos autacoides es la histamina. Y también otra sustancia parecida a la histamina que se conoce con el nombre de 5-hidroxitriptamina. 5-hidroxitriptamina, más conocida con el nombre de serotonina. Serotonina, con S al principio. ¿Sí? Entonces son ejemplos de autacoides de tipo amina. Pero también hay autacoides derivados de las grasas, derivados de los lípidos que encontramos normalmente en nuestros tejidos. Aquí entonces encontramos prostaglandinas. Acuérdense que es una palabra, esta palabra debe ser conocida por ustedes o reconocida por ustedes, porque la manejamos principalmente cuando hablamos al principio de nuestro programa de farmacología de medicamentos que actúan contra el dolor y la inflamación. Recuerden que el mecanismo de acción de estos medicamentos es inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. Pues bien, aquí vuelven a aparecer las prostaglandinas como autacoides derivados, decíamos, derivados de los lípidos o derivados de las grasas propias de nuestros tejidos. También tenemos leucotrienos. Estas sustancias son sustancias químicas muy en contacto con los leucocitos, por eso se llaman leucotrienos. Tenemos también otro autacoide derivado de grasas, derivado de lípidos, que recibe el nombre de factor activador plaquetario. En fin, que hay una gran cantidad de autacoides. Tenemos una tercera familia de autacoides que son de origen peptídico o de origen proteínico. Aquí tenemos la gran familia de las cininas, con C de Carlos al principio, cininas plasmáticas. Aquí tenemos la angiotensina, también como ejemplo de autacoide péptido. Además, pueden considerarse como autacoides otras sustancias propias de nuestros tejidos, que son las citocinas, y también algunas otras sustancias de origen proteínico, como la gastrina, la somatostatina, que son sustancias propias o producidas generalmente por células relacionadas con el aparato digestivo. Tenemos también el péptido intestinal vasoactivo y muchos otros. El primero que vamos a ver de los autacoides es uno ya muy conocido, vuelvo a repetir, es la histamina. La histamina. La histamina, su nombre significa amina hística. Amina hística. ¿Sí?
Una amina, entonces, es una sustancia nitrogenada. ¿Y por qué se le llama hística? Hística es en relación a histos, tejido. Histos quiere decir tejido, también en griego. Entonces, histamina, una amina propia de los tejidos. Esta sustancia está ampliamente distribuida en los tejidos, no solamente humanos, sino también encontramos histamina en los tejidos de origen animal, en los tejidos también de algunos vegetales inclusive. El ejemplo característico de una histamina que encontramos en un vegetal es el que encontramos en una planta que nos puede molestar, que es la hiedra venenosa. La hiedra venenosa contiene esta sustancia que puede perjudicarnos cuando nos ponemos en contacto con esta planta, con este vegetal, produciendo entonces trastornos en la piel, irritación en la piel, sensación de comezón intensa, ¿verdad? Por eso se le conoce con el nombre también de hiedra venenosa. En el hombre, en los humanos, la histamina se encuentra principalmente en forma de gránulos de almacenamiento en el citoplasma de los mastocitos. Recordar que los mastocitos son células que en un inicio se conocen con el nombre de basófilos, que son son células propias de la sangre. Son entonces células que pertenecen a la gran familia de los glóbulos blancos o leucocitos. Los leucocitos granulosos, acuérdense bien, este es un leucocito granuloso. Los basófilos, porque en los granulitos de su citoplasma encontramos entonces esta sustancia de histamina. La histamina, entonces, aparte de encontrarla en los granulitos de los mastocitos o basófilos, se encuentra también en algunas células del cerebro, en algunas células propias de la piel, sobre todo en su parte superficial, en la epidermis. Encontramos también células con histamina en la mucosa que reviste por dentro el tubo digestivo, principalmente el estómago, y también en zonas de crecimiento, incluyendo las zonas de crecimiento propias de los huesos. Es aquí en donde encontramos entonces algunos lugares en nuestro organismo en donde podemos encontrar histamina. El recambio de la histamina de los mastocitos es lento, es decir, el cambio de lugar de los mastocitos, de los granulitos de los mastocitos, se produce lentamente, mientras que cuando sale de algunas células, la histamina puede viajar a través de los líquidos corporales y manifestar sus efectos a distancia. Así, de este modo, la histamina también la encontramos a veces en la sangre, en algunas cantidades, a veces importante, en la mayoría de los líquidos corporales y por último en algunas sustancias venenosas, como es el caso de los venenos de algunos insectos, particularmente el alacrán, algunas arañas, y también los venenos de algunas serpientes. Ahí es donde podemos encontrar también cantidades de histamina en cantidades importantes y también en líquidos patológicos. Estos líquidos patológicos, en particular el pus, que encontramos formando parte de un líquido anormal en nuestros tejidos infectados, puede contener también cantidades importantes de histamina. Bueno, entonces,
¿Cómo se forma la histamina en nuestro organismo? La histamina es entonces químicamente una beta-imidazol etilamina. Beta-imidazol etilamina. Se forma o se sintetiza en forma localizada a partir de un aminoácido. Acuérdense ustedes que los aminoácidos son las unidades que forman proteínas. Un aminoácido que se conoce con el nombre de histidina, con H al principio, histidina. Y una vez formada la histamina puede ser degradada con rapidez por oxidación y por metilación, por estas dos reacciones químicas, oxidación o metilación, para inactivarla, cuando sobre todo se consume por vía oral, porque el hígado, al pasar por el hígado degrada totalmente la histamina absorbida en el intestino. La histamina tiene sus propios receptores. Es una sustancia que nosotros producimos en nuestros tejidos en cantidades pequeñas, principalmente en situaciones de salud. Entonces tiene sus propios receptores. Estos receptores se conocen con el nombre de receptores H1, H2, principalmente son los principales receptores de histamina que podemos encontrar en nuestros tejidos, y el más nuevo, que es el H3. Sí, se escribe con una H mayúscula. H1, H2 y H3. Este receptor H3 actúa como un autorreceptor de histamina que controla su liberación principalmente en el tejido nervioso, en las neuronas cerebrales, y en realidad no tiene ninguna importancia de tipo clínico. En cambio, la histamina relacionada con los receptores H1 y H2 sí es importante desde un punto de vista clínico. Bien, efectos farmacológicos. ¿Qué es lo que desencadena la histamina en nuestros órganos, en nuestros aparatos, en nuestros tejidos? En primer lugar, en vasos sanguíneos. En vasos sanguíneos la histamina es muy activa, muy activa. ¿Por qué? Porque produce una vasodilatación considerable, una vasodilatación importante de los vasos sanguíneos, sobre todo los más pequeños, como cuáles, como las arteriolas, como los capilares, como las vénulas. Es aquí en donde se manifiesta con toda su intensidad el poder vasodilatante que tiene la histamina. Si quieres enterarte o darte cuenta cómo es este fenómeno de vasodilatación producido por la histamina, pues lo puedes experimentar a través de una inyección superficial en tu piel por vía subcutánea de una pequeña cantidad de histamina. Pequeña cantidad de histamina, ¿sí? Si la depositas ahí por debajo de tu piel, ¿qué es lo que vas a tener? Inmediatamente vas a tener una zona enrojecida en el lugar alrededor de la inyección. Una zona, entonces, que va a presentar una intensa vasodilatación por debajo de las capas superficiales de la piel, que va a producir entonces, además, producción de calor, no solamente un cambio de color, sino también un cambio de temperatura en ese lugar, alrededor del lugar en donde se aplicó la histamina. Y si pasa a la sangre, si toma un vasito sanguíneo y la histamina pasa a la sangre, puede llegar entonces también
al músculo cardíaco, puede llegar también al corazón para provocar ahí también algunos efectos como aumento de la frecuencia cardíaca y aumento del gasto cardíaco, ¿sí? Sin modificar básicamente para nada la presión sanguínea dentro de los vasos arteriales principalmente. Ahora, si la histamina se inyecta en forma intravenosa rápida, ¿sí? Si tenemos entonces la inyección de una dosis de histamina también corta, pequeña, pero aplicamos rapidez a la inyección por vía intravenosa, entonces sí puede haber baja de presión arterial a través de un mecanismo principalmente H2 inicial corto y otro mecanismo H que posteriormente es más lento, pero más persistente. Aquí, sobre todo, ocasiona una vasodilatación generalizada en el organismo. Acuérdense ustedes que estamos hablando de una inyección intravenosa. Entonces, esta sustancia puede llegar a todos nuestros tejidos por la vía sanguínea y lo que más frecuentemente sienten las personas que han recibido este tipo de inyecciones intravenosas de histamina es una sensación pulsátil, como si tuvieras el pulso dentro de tu cabeza, ¿sí? Entonces, esto producto de la vasodilatación también de los vasos intracraneales. Al igual que la acetilcolina y otras sustancias que producimos en nuestros tejidos, la vasodilatación ocasionada por la histamina es en parte indirecta. ¿Por qué? Porque la histamina generalmente va a estimular la producción de ácido nítrico dentro de los vasos sanguíneos. El ácido nítrico es también un vasodilatador importante, muy intenso. Entonces, ¿en dónde se encuentra este ácido nítrico en los vasos sanguíneos? Se encuentra fundamentalmente en las células que revisten por dentro los vasos sanguíneos. Entonces, la histamina puede provocar también, vuelvo a repetir, la liberación de óxido nítrico y con esto aumentar la capacidad vasodilatadora de la misma histamina. Los receptores H2 que actúan en la vasodilatación están localizados directamente en el músculo, en el músculo liso que forma parte de las paredes de los vasos sanguíneos. Además, una vez que hay vasodilatación, la presencia de histamina también dentro de los vasos sanguíneos va a provocar aumento de la permeabilidad capilar. Es decir, si hay aumento en el calibre de los vasos sanguíneos, sobre todo de los capilares, va a haber fuga con mucha facilidad de plasma sanguíneo a los tejidos, ¿sí? Entonces, esto se conoce con el nombre de exudación de plasma. Es como si las paredes de los vasos sanguíneos sudaran plasma, ¿sí? Por efecto de la vasodilatación intensa. Esto es fundamentalmente, por el contrario, una respuesta a nivel de receptores H1. A nivel de receptores H1. Quisiera saber si hay alguna pregunta antes de continuar. Si no hay preguntas, entonces continuamos. Efectos de la histamina sobre el músculo liso de las vísceras, es decir, de nuestros órganos internos. La histamina ocasiona en el aparato respiratorio
ocasiona contracción del músculo liso de los bronquios. Esto puede ser muy grave, sobre todo en pacientes asmáticos que ya de por sí tienen problemas con sus bronquios. Esto puede ser muy grave en este tipo de pacientes porque sus bronquios, bajo el efecto de la histamina, pueden disminuir su capacidad de conducir cantidades importantes de aire a través de ellos, y el paciente, entonces, la persona va a sentir que se ahoga, que le falta aire para respirar. Sobre todo en los asmáticos, que son muy sensibles a la histamina. En el aparato digestivo también la histamina puede provocar aumento en el grado de contracción de las paredes de músculo liso de los intestinos principalmente. Cuando se contraen bruscamente estas paredes musculares en los intestinos pueden provocar dolor, un dolor de tipo cólico principalmente. Bien, efecto de la histamina sobre glándulas. La histamina, sobre todo, es determinante, es muy importante su efecto a nivel de las glándulas que producen en el interior de nuestro estómago, en la mucosa gástrica, producen jugos digestivos, principalmente ácido clorhídrico, aunque también algunas otras enzimas, como la pepsina, que se produce también en estas glándulas, puede también aumentar su producción. Esta es una acción directa ejercida por la histamina sobre las células parietales de las glándulas gástricas, las glándulas del estómago, a través de receptores H2, principalmente por intermedio de la formación de AMP cíclico, que a su vez activa un mecanismo en las glándulas del estómago conocido con el nombre de bomba de protones. Bomba de protones. Entonces, para resumir, las glándulas gástricas aumentan el producto de su secreción a través del estímulo mediado por la histamina. ¿Qué pasa con los nervios sensitivos en relación con la histamina? La inyección intravenosa o intracutánea de histamina ya hemos visto que causa comezón, causa prurito a nivel de la piel, ¿sí? Pues bien, la inyección más profunda todavía a través de la piel principalmente va a producir concentraciones mayores de histamina, y va a provocar ahora dolor, ya no solamente comezón, sino también dolor. Es que finalmente, acuérdense ustedes que la histamina no solamente es un transmisor importante en el fenómeno de la inflamación, sino también en el fenómeno del dolor. Bien, en sistema nervioso central, la histamina afortunadamente no atraviesa la barrera conocida como hematoencefálica, es decir, entre la sangre y el tejido cerebral. Entonces, su inyección directa sobre el tejido cerebral no produce efectos importantes. Sin embargo, hay algunas veces que la histamina también sobre tejido cerebral puede producir elevación de la presión arterial, puede producir estimulación del corazón a través del tejido nervioso, excitación, disminución de la temperatura corporal, puede haber vómitos e inclusive puede haber liberación de hormona antidiurética. Liberación de hormona antidiurética. Bien,
Esto es entonces un recuento de las acciones farmacológicas que se pueden ver con el uso de la histamina. Cuando la histamina entonces actúa sobre algunas de nuestras células o de nuestros tejidos corporales. Ahora, hablemos de lo que sucede cuando la histamina funciona mediante un papel fisiopatológico. Ya vimos que la histamina es un factor importante de producción de secreción de las glándulas del estómago. Las glándulas que tienen que ver con la producción de ácido clorhídrico y de enzimas digestivas. La histamina entonces actúa en este lugar de nuestro estómago, en las glándulas gástricas, se libera localmente bajo la influencia de todos los estímulos que provocan, que promueven la secreción, la producción de sustancias que toman parte en la digestión de los alimentos. Estos estímulos son simplemente la llegada de alimento al estómago, algunas otras sustancias químicas que se desencadenan con la llegada de alimentos al estómago, y entonces se activa la bomba de protones a través de los receptores H2 para producir principalmente ácido clorhídrico a través de la histamina o mediante la histamina. En segundo lugar, dentro de estos papeles fisiopatológicos, la histamina juega un papel muy importante en las alergias, las enfermedades alérgicas. La histamina, entonces, generalmente es liberada por los mastocitos en nuestros tejidos corporales después de una reacción antígeno-anticuerpo, ¿sí? Es decir, un choque de nuestras defensas contra sustancias extrañas en nuestro organismo. Esto es un choque antígeno-anticuerpo. Y esto puede entonces desencadenar la liberación de histamina. Cuando se libera la histamina, entonces, es cuando aquella persona va a tener molestias, va a tener síntomas molestos propios de una reacción alérgica, de una enfermedad alérgica. Principalmente urticaria. La urticaria, acuérdense ustedes que es algo que provoca comezón, sobre todo en la piel, principalmente angioedema, es decir, hay algunos lugares de tu cuerpo que a través de una estimulación por histamina en una reacción alérgica tienden a inflamarse. Es el caso de los labios, es el caso de los párpados, de tus ojos. Se pueden entonces inflamar, se pueden entonces hinchar, como dice la gente, por efecto entonces de una reacción antígeno-anticuerpo. También puede haber broncoconstricción, es decir, los bronquios de tu aparato respiratorio se pueden contraer bruscamente, provocando entonces sensación como que te ahogas, ¿sí? Como que no tienes aire suficiente para respirar. Todo esto puede ser muy grave, puede llegar a ser muy intenso y provocar entonces una caída rápida e importante de la presión de tu sangre dentro de tus vasos sanguíneos y llevarte entonces a un estado de choque, a un estado de shock o choque, que es un paso anterior a la muerte. Entonces, sí, precisamente la histamina puede desencadenar efectos muy intensos, muy importantes, que inclusive, vuelvo a repetir, pueden llevar al paciente a la muerte a través de una reacción alérgica intensa. Afortunadamente tenemos medicamentos antihistamínicos, de los cuales vamos a hablar posteriormente, ¿sí? Estos medicamentos antihistamínicos antagonizan
los efectos de la histamina en sus propios receptores, tratan de dar todas estas manifestaciones fisiopatológicas en nuestro organismo, con excepción del asma. Y por último, entonces, llevarnos nuevamente lo más rápidamente posible a un estado de salud. Bien, la histamina también puede trabajar como transmisor. La histamina es una sustancia, la comunicación de neuronas, sobre todo de neuronas sensoriales, para transmitir sensaciones molestas en tu organismo, como el dolor, por ejemplo, sensaciones de dolor o sensaciones de comezón intensa, de prurito intenso a nivel de terminaciones nerviosas sensitivas. ¿Sí? Bien. En la inflamación, definitivamente la histamina desempeña un papel de mediador muy importante en todos los fenómenos de inflamación, causando principalmente vasodilatación y otros cambios que tienen lugar también en los tejidos inflamados. También puede regular la microcirculación según las necesidades locales. Y por último, cefalea. ¿Qué es una cefalea? Una cefalea es simplemente un dolor en la... Acuérdense que las cefaleas típicas, en muchas ocasiones, sobre todo cierto tipo de dolores de cabeza, se clasifican como migrañas o jaquecas. Pues es en estos tipos de dolores de cabeza en donde está involucrada precisamente la histamina. ¿Por qué? Porque hay fenómenos de vasodilatación y de vasoconstricción en un paciente con dolor de cabeza de este tipo, con dolor migrañoso. Aunque el papel de la histamina no está plenamente claro, ¿verdad? De todas maneras es importante el papel que desempeña la histamina como un mediador en este tipo de molestias, en una migraña. Bueno, vamos a interrumpir aquí para posteriormente seguir con este tema de autacoides, particularmente de histamina, ahora hablando de antihistamínicos, medicamentos entonces que controlan o que regulan la producción de histamina y su neutralización. Voy a pasar lista para que se puedan retirar. Aranda. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Arenas. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Barajas. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Cabrera. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Canales. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Casillas. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Cázares Amezquita. Presente, doctor. Cázares Barragán. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Cervantes. Presente, doctor. Cruz. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Del Villar. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Delgadillo. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Frausto. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. García de la Torre. García Romero. Presente, doctor, buenas tardes. Hernández. Presente, doctor, buenas tardes. Huerta. Presente, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Infante. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Lara. Marta. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Lara Ríos. Lee. Londoño. Presente, buenas tardes.
Buenas tardes. Doctor, López. presente. No prendía mi micrófono. López, presente, doctor, buenas tardes. López. López, presente, doctor, buenas tardes. Sí, ya te oí. Pero no sé quién me habló también, que no podía prender su micrófono. No, Lee, doctor. no sé quién me... Lee. Y García de la Torre también, doctor, no alcancé a prender mi micrófono. Bueno, muy bien. Seguimos entonces. Marín. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Marún. Presente. Mesa. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Mireles. Presente. Munguía. Presente. Muñoz. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Navarro. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Ocampo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Orozco Arias. Presente. Orozco Gallardo. Presente, doctor. Orozco Rentería. Presente. Pacheco. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pío. Presente, doctor. Buenas tardes. Preciado. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Ramírez. Reyes. Doctora, a Reyes se le fue el internet. ¿A Reyes qué, perdón? Se le fue la conexión y ya no pudo entrar. Doctora Ramírez también la sacó de la llamada. Rodríguez. Sí, está bien. Presente. Romero. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Romo. Presente, doctor. Ruiz. Presente. Salcedo. Presente, doctor. Sánchez Casillas. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Sánchez Gutiérrez. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Sánchez Sendejas. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Santana. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Tapia. Buenas tardes, doc, presente. Buenas tardes. Valdés. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Villalpando. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Y entonces ya nos volveremos a ver la semana entrante. Tengo entendido. Tengo entendido que el lunes no vamos a tener clase, ¿o sí? No, doctor. No, doctor. No hay No, clases. doctor, no hay. No, ¿verdad? Entonces nos volveremos a ver hasta el martes. Bueno, pues tengan mucho cuidado, disfruten entonces de su asueto y cuídense mucho. Hasta la semana entrante. Gracias. Gracias. Gracias, doctor, Gracias, igualmente. Cuídese. Estén bien. Cuídese. Gracias, gracias.